Un saludo para todos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre el negocio de las EPS. Vamos a hablar del señor tenebroso y exguerrillero Gustavo Petro, de cómo este señor tenebroso está desfinanciando las EPS en Colombia y creó una crisis que supuestamente dicen todos los muebles viejos de la política no existían en Colombia. Entonces lo primero que vamos a hacer para empezar a contar qué es lo que pasa con las EPS en Colombia. Vamos a ver un tuit que retuiteó Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter de Bruce McMaster, que como todos sabemos es el representante del empresariado de toda esa empresa privada en Colombia, que eso es pura gente de bien, como todos sabemos. Entonces, ¿qué es lo que dice Bruce McMaster? El informe de la Contraloría General demuestra la inmensa irresponsabilidad que ha manejado la nueva EPS desde el momento de su intervención. No solo se ha llevado a niveles catastróficos desde el punto de vista financiero, sino que ha degradado en forma dramática sus capacidades de atender a los pacientes. Desde el año 2023 no presentan estados financieros y hoy con base a esos resultados se pretenden culpabilizar a otros de todo lo sucedido. Bueno, de esto vamos a hablar enseguida. Y se argumenta la necesidad de una reforma. Entonces, como les he dicho, la narrativa es que Gustavo Petro fue el que creó todo eso para poder implementar una reforma a la salud, que ese punto de la reforma también es muy importante. Vamos a hablar sobre eso enseguida. Entonces, pasado esto, que este es el representante de todos los privados en Colombia, pura gente de bien, vamos a ver ahora este tweet que publicó el mismo Álvaro Uribe hablando sobre las EPS en Colombia. La señora me dice que ahora hay que comprar más medicinas que antes. Muchas personas tienen que dejar de comprar arroz para comprar medicinas por la destrucción de la salud. Y me decían también que alguna compatriota que lo que ha ocurrido es como cuando un muchacho dinamita la casa de los papás, la destruye para cobrar el seguro y robarse la plata. Eso es lo que han pasado con la salud en Colombia. La han dinamitado, la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley. Entonces escuchemos muy bien lo que dice Álvaro Uribe Vélez. Las EPS se las han robado, corrupción por todos lados y ahora se la quieren seguir robando con una nueva ley. O sea, una nueva ley que no se ha implementado, que no ha sido aprobada, pero con la ley 100 que fue la que la aprobó es como si han robado todas las EPS, él mismo lo acaba de confesar. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado con la ley 100. Resulta que cuando se creó la ley 100 se crearon más de 150 EPS y esta gente año tras año y gobierno tras gobierno las ha venido liquidando. Que cuando una entidad de estas se liquidan, esas deudas se pierden, las personas, médicos y toda la gente que no le pagan en los hospitales, que quedan con sus deudas, pierden sus trabajos, gracias a todo ese sistema que implementó Álvaro Uribe, que siguen diciendo que es el mejor. Entonces resulta que hoy en día solo quedan 29 EPS, de más de 150 quedan 29 EPS, oigan muy bien ese dato. Entonces, ¿cómo es posible que le quieran achacar toda la culpa a Gustavo Petro cuando llegó Juestes Guerrillero y fue el único que ha intentado y presentado ya dos veces la reforma a la salud en el Congreso de la República porque ningún gobierno lo hizo? ¿Qué fue lo que hicieron los gobiernos anteriores? Que de los requisitos que tenían que cumplir las EPS les iban quitando requisitos, es decir, empezaron con 10 requisitos, se quebraron un poco, la liquidaron, vamos a quitarle dos requisitos, se quebraron otras 20, vamos a quitarle otros dos requisitos, se quebraron otras 30 EPS, vamos a quitarle otros dos requisitos y hoy en día se puede decir que se le han quitado más del 50% de los requisitos a las EPS para que puedan seguir operando cuando todos sabemos que están quebradas básicamente, que ocultan sus deudas como lo descubrió este gobierno, como lo ha dicho los informes de la Contraloría y como está demostrado ya también por el ADRES que ha hecho muchas investigaciones desde que llegó este gobierno. Entonces tenemos que desde que se creó la ley 100 se crearon más de 150 EPS
y este es un dato que nos da ChatGPT de cuántas EPS realmente se han quebrado. Datos confirmados, según la Contraloría, desde la Ley 100 han sido 128 EPS liquidadas o en procesos de liquidación. Entonces, esta gente, ¿cómo puede decir que es un excelente sistema sabiendo que se han liquidado tantas EPS a lo largo de la historia? Que las deudas de las EPS son por el valor de más de 37 billones a las IPS que se han quebrado y que han tenido que cerrar sus clínicas porque no les pagan y estas personas siguen defendiendo este negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se liquidan las EPS? Vamos a escuchar aquí al mismo Gustavo Petro, que en la locución que dio estos días nos contó qué pasa cuando se liquida una EPS. ¿Y entonces qué le pasó a los hospitales en los mismos años? Pues había una deuda de los intermediarios, no le habían pagado a los hospitales y clínicas 15 billones. Cuando la insolvencia patrimonial era 8,5, prácticamente ahí ya estaba quebrado el sistema en 2018. Gobierno que empieza de Duque. ¿Qué hizo Duque? Liquidar en masa. Ya lo habían hecho los demás. Y entonces lo que era una reducción de pérdida patrimonial de las EPS de 8,5 a 2,1 se vuelve un crecimiento del mismo orden de la deuda de los intermediarios a los hospitales, porque pasan esas deudas de 15 billones 18 del 2018 a 20 billones 2021. Si no hubiera habido la liquidación, hubieran pasado 25 billones. Pérdida patrimonial de 10, deudas a los hospitales de 25 billones. Año 2018, la liquidación solo salvó a los propietarios de las EPS de pagar sus deudas que quedaron registradas y por ahora perdidas porque no se pagaron por 20 billones de pesos en el 2021 a los hospitales, a las clínicas, a los consultorios, a las enfermeras, a los enfermeros, a las médicas, a los médicos, a la señora que lleva los títulos, al personal administrativo del hospital que... Este gremio de la salud que es tan amplio en el país, cualquiera en Colombia tiene un familiar que en algún momento en el hospital se demoraron 2 y 3 meses para pagarle en una quincena una mensualidad y que en muchos de estos casos estas entidades las liquidaron y todas estas personas quedaron con su plata perdida y endeudadas hasta el cuello para acabar de ajustar. Que ese sí lo atendió a usted. Él se quedó con la deuda. El dueño de la EPS salió quizás del país o a hacer otras EPS. Miren, esto que dice aquí el presidente es muy importante. Se quiebran EPS, las liquidan y estas mismas personas quizás como no se ha hecho la investigación seria en Colombia porque el poder político que ha manejado este país está involucrado en este billonario desfalco, entonces por eso no se han llevado a cabo las investigaciones. Pero como todos sabemos, las EPS se han robado todo, los paramilitares han estado vinculados con esto, se decía las secretarías de salud en todos los pueblos y regiones del país eran manejadas por los mismos paramilitares y de esta manera desviaban todos estos recursos para financiar a estos mismos grupos. Que su nombre no se conozca, casi nadie conoce los nombres de los propietarios de las EPS. En cambio, sí conocemos los nombres de los médicos, las enfermeras que se trasnochan, que pueden haberle salvado la salud a millones de colombianos de las IPS. Es diferente, son dos mundos. Por eso no se debe confundir. Estos personajes de aquí para atrás, el pasado, han trabajado es para los dueños de las EPS. Y yo me atrevo a trabajar, lo estoy haciendo. Y miren lo que nos está costando por la gente que trabaja en las IPS, pero sobre todo por los pacientes que llegan allí, por la gente que tiene que tener una mejor salud en Colombia. Y estos son los datos del mismo Duque. Así que ustedes pueden ver que entre más se liquida, más... Entonces lo que se ha dicho de aquí hacia atrás son los mismos datos de los gobiernos pasados. Pero como lo que les quería decir es que como estas investigaciones no se han llevado a cabo, muchas de estas empresas llamadas EPS que se liquidaron, estas mismas personas supuestamente crearon más EPS para seguir robando. Y como hemos visto a lo largo de la historia de las EPS, lo que han hecho los gobiernos es, como les decía ahorita, minimizar los requisitos para que sigan funcionando. Quitarles
cosas que tienen que hacer y mermárselas para que sigan operando. Entonces estas personas tranquilamente que siguen creando más EPS, siguen robándose en la plata y el Estado lo único que ha hecho a lo largo de la historia es decir más plata, más plata, más plata, cuando la realidad es que nunca han demostrado en qué se gastan la plata porque tienen un artículo que se llama velo corporativo y no permite que las personas las investiguen sabiendo que manejan dinero público, tienen a eso que se llama el velo corporativo y la gente no las puede investigar. El único que las ha podido medio investigar ha sido la Contraloría y ya vemos los informes que han salido, pero eso no es escándalo nacional. Se han robado más de 50 billones de pesos, no hay culpables, solo víctimas de todos los trabajadores que fueron víctimas de todos estos robos y no ha pasado absolutamente nada. Más crece la deuda que dejan en los hospitales y no la pagan porque se liquidó. ¿La liquidación qué es? Ya se liquida, punto final. Ah, que le quedaron 20 billones, 20 millones de pesos de deuda. Papito, váyase para donde quiera porque ya no hay quien la pague, ya se liquidó. Y esta es la realidad de lo que ha pasado con las EPS, las liquidan, se quedan todos los billones de pesos perdidos. La gente y todo el país sigue financiando un sistema que se lo están saqueando a billones por año. Y este fue el único gobierno, lastimosamente para muchos, de un exguerrillero que llegó presentando una reforma a la salud para poder sanear todo ese sistema corrupto que se creó desde la Ley 100, que como les digo desde el principio, fue un negocio el que hicieron con la Ley 100, que le entregaron la salud, que la tiene que garantizar el Estado, se la entregaron a privados para que robaran y quedaran libres en la impunidad y haciendo lo mismo durante más de 30 años ya, más de 30 años, y le tocó llegar a un exguerrillero y ponerlos en evidencia, demostrar cómo es que se han robado toda la plata, y por eso era que esta misma extrema derecha decía que Gustavo Petro no podía llegar a la presidencia, porque ellos sabían que Gustavo Petro no se queda callado, y utiliza todos los medios que puede para que los colombianos se enteren de lo que está pasando en el gobierno, de que los colombianos tomen un poquito de sentido de pertenencia, se empiezan a meter más en estos cuentos, que entiendan que el presupuesto nacional lo formamos todos los colombianos, que ayuden a hacer veedurías en los territorios y en las ciudades a las políticas públicas que implementan los alcaldes y gobernadores, para que cada vez sea más difícil de que estas personas se roben la plata y todo quede en la impunidad. Vamos a seguir escuchando lo que sí dice el presidente Gustavo Petro. Bueno, eso no es lo que hicimos nosotros. Miren cuando llegamos. 2022 finales, empieza el 23. Miramos qué pasa con la nueva EPS más grande. Yo hice una reunión con su junta directiva. Ahí estaba el señor Enrique Vargas Lleras, ahí estaba su presidente, el señor Cardona, ahí estaba Noemí Sanina, habían otras personas. Y esas personas recibieron de primera mano, yo hice esa exposición, la reforma que pretendíamos hacer a la salud. ¿Qué queríamos? Pues les dije, pues que ustedes, señores, no manejen más la plata del erario. Imagínense qué pensar. No manejen más porque vamos a ir. Oiga, es que imagínense, por eso decían que Gustavo Petro no podía llegar a la presidencia. ¿Cómo se va a meter este indio a decirle a la élite colombiana que ya no van a manejar más 80 billones de pesos al año, que se dice que para el otro año van a ser casi 100 billones de pesos al año? Que, mejor dicho, mucha gente no se alcanza a imaginar ni sabe en realidad cuánto es solo 1 billón de pesos. Y entonces se les mete la indiamenta ya a la presidencia y va y les dice que ya no van a manejar más todo este dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Aprovechar el poquitico tiempo que les quedaba para robar al máximo, como lo vamos a seguir viendo en este video. Girar directamente a las IPS desde el Estado, luego no necesitamos intermediario. Nos giran las facturas, las I y no las E, y entonces directamente la plata va a la institución donde están los médicos, la médica, los enfermeros y los pacientes esperando medicinas y tratamientos. Pero los señores recibieron eso y en vez de discutir con nosotros la transición o el apoyo, pensando o creyendo falsamente el presidente que se habían dado cuenta que ese sistema no funcionaba y que tocaba cambiarlo porque venía de liquidación en liquidación, pues los señores simplemente no sonrieron y se prepararon para robarse de manera más grande la nueva EPS en el 2023.
siendo yo presidente, pero aún manteniendo viva la nueva EPS tal como vino. Miren lo que encontramos cuando ya no la tomamos intervenida legalmente en el año 2024, mes de abril. Ahí hicimos los primeros ejercicios contables. Este dato es muy importante. En abril del 2024, hasta esa fecha, la familia Vargas Lleras y sus compinches están en la presidencia de la nueva EPS. Y ellos fueron los encargados de que pasara todo lo que está pasando, inclusive donde el gobierno aplicara la ley como se debe, todas las EPS las liquidan y todo el mundo queda, mejor dicho, imagínense la catástrofe en salud en este país. ¿Y qué apareció? Ahí tienen ustedes el cuadro del balance. Las partes rojas es lo más importante. La EPS, primera columna, fue lo que entregó la Junta falsamente. Bueno, y para ir resumiendo este video, entonces lo que pasó fue que llegó el guerrillero de Gustavo Petro y empezó a hacerles auditoría, empezó a investigar qué estaba pasando con la plata. Y lo que pasaba era que se estaban gastando la plata, como él lo dice en el video, en chitos, papitas, chicles, viajes, fincas, yates, aviones, mejor dicho. Tenían clubes en las familias, tenían afiliados a sus familiares a los clubes para que fueran y se divirtieran de cuenta de la plata de la salud. Les encontraron más de 5 millones de facturas escondidas, 5 billones de pesos en facturas escondidas que le debían a las EPS. Eso era lo que estaba hablando aquí en este video. Brookman Master en este video estaba hablando justo de eso. Que en el año 2024 ascendió de yo no sé cuánto, pero fue precisamente por lo que estaban haciendo esos dirigentes de la nueva EPS, aumentaron todo eso, mejor dicho, se robaron toda la plata de ese año y por eso fue que aumentaron los gastos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de que llegó Gustavo Petro a la presidencia? Empezaron a investigar, el ARES empezó a hacer auditorías y lo que encontraron era que el presidente de la nueva EPS, estaba ayudando a que se robaran toda la plata de la nueva EPS y él se hizo el de la oreja mocha. Entonces en este gobierno fue donde lo echaron, es decir, este señor estuvo en la presidencia de la nueva EPS desde que se creó en el 2010, puesto por Álvaro Uribe Vélez, y en este gobierno fue donde el señor fue denunciado, fue sacado de la nueva EPS y hoy en día está en juicio. La pena a la que podría enfrentar el expresidente de la nueva EPS por el millonario desfalco que permitió y demás, que cualquier cosita se le desvió por ahí para sus propios intereses. Entonces, otro dato muy importante de lo que pasó en las investigaciones del ADRES. ADRES suspendió pagos por más de 70.000 millones de pesos a 52 EPS del país. Félix León Martínez, director general del ADRES, aseguró que no han encontrado el registro de estas clínicas por lo que se considera que podría tratarse de instituciones fantasma. Es decir, el director del ADRES le suspende pagos por 70.000 millones de pesos a 52 EPS porque no existen. Estaban cobrando más de 4.000 millones de pesos cada una, cuando en realidad las IPS, que son las que prestan el servicio, no existen. Es decir, es un robo claro, un robo, y eso es lo que están defendiendo los que no quieren que se apruebe la reforma a la salud, porque uno de los puntos muy importantes de esta reforma es que va a tener doble auditoría y que cualquier enfermero o enfermera de cualquier entidad puede él mismo verificar si el Estado o el gobierno no le ha girado la plata al hospital o a la IPS donde está trabajando. Él mismo puede ir y obtener esa información si es que esta información se la están negando en la entidad donde está trabajando. Entonces, esta noticia fue del 2024, es decir, eso fue el año pasado. Y recientemente esta semana, vamos a buscarlo aquí mismo, suspenden pagos a 23 IPS. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver este.
Sí, este es. La ADRE suspende pagos a 23 IPS por presentar facturas sin tener instalaciones para prestar servicios. Oiga, sacan facturas sin tener donde prestar servicios siquiera. Y lo importante de eso, para que se le quede grabado a los colombianos, es que esto es lo que están defendiendo los uribistas en Colombia. Están defendiendo el robo abierto prácticamente y sus seguidores no se han dado cuenta. Pero esta es la realidad. Esta es información de las entidades competentes en Colombia que dan las informaciones reales y no la información manipulada que vemos todos los días a través de los medios masivos de desinformación. Entonces también otra cosita, lo que pasa con las EPS, a una persona la pasearon más de 15.000 veces en un día. Oiga, una persona la transportaron en ambulancia más de 15.000 veces en un día. Los informes de la Contraloría dicen que se gastaban la plata en piletas, en viajes, en gimnasios, en yates, en fiestas. Mejor dicho, informe de la Contraloría General sobre deudas de 26 EPS revela que adeudan 25 billones y 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley. Informe de la Contraloría General sobre deudas de 26 EPS revela que adeudan 25 billones. Entre esos 25 billones hay deudas con IPS, proveedores, medicamentos y tecnologías en salud, así como pasivos de reservas técnicas y administrativas. Entonces, cuando la gente dice que no le están llegando los medicamentos, es porque las EPS, sabiendo que el gobierno nacional ya le giró la plata, no le están pagando a los proveedores que entregan esos medicamentos. Y aun cuando los entregan, los niegan y los venden en sus farmacias que también tienen, que es el otro negocio que tienen. Entonces, para finalizar este video, esto es la realidad de lo que está pasando con las EPS en Colombia. El robo más grande de la historia que muchos de los seguidores de los uribistas no saben y no entienden el porqué de lo que está sucediendo con las EPS en Colombia, porque en realidad no se informan como se deben de informar y solo ven TikToks, solo ven desinformación pagada por estos mismos políticos, pagadas por las mismas EPS para desinformar y mantener en un mundo paralelo a todos esos seguidores que no buscan la información, sino que cogen la información es de lo que les aparece ahí, pero no van y buscan otra fuente de información, sino que se quedan con esto. Entonces este es el único gobierno que llegó y presentó una reforma a la salud en el Congreso de la República que lleva 2 intentos y no se ha aprobado. Esto en realidad es donde que se quedara hablando sobre los robos de la salud, mejor dicho, no le alcanza una semana para hablar de cada robo que se ha hecho en la salud y que este gobierno es el único que ha querido cambiar eso, pero que mucha gente no lo entiende. Y también yo he dicho pues que si eso es algo que el Estado lo debe garantizar por lo que dice la Constitución Política de Colombia, porque se lo entregaron a los privados y aún viendo que se lo han robado toda la vida, lo siguen manejando los privados, cuando debería de ser el mismo Estado, ya que al Estado cualquier colombiano y el mismo Congreso le puede hacer veeduría a todo este dinero y a todas esas transacciones. Entonces hasta acá dejo este video y nos vemos en el próximo.